A ver, pensemos en los grandes proyectos que transforman un país, un nuevo tren, una red de energía limpia. Todo eso necesita una cantidad de dinero, pero inmensa. Y claro, en una economía global tan compleja como la de hoy, la pregunta es obvia. ¿De dónde sale exactamente todo ese dinero? Pues hoy vamos a intentar armar ese rompecabezas, el Financiero de México, para entenderlo un poco mejor. Bueno, para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, vamos a empezar con una cifra que de verdad marea. Según la OCDE, hacen falta, ojo, 3,9 billones de dólares adicionales cada año solo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo. Es una auténtica montaña de dinero que, seamos claros, los gobiernos por sí solos pues simplemente no tienen. Entonces, claro, si el dinero público no llega, ¿quién llena ese vacío? ¿De dónde sale el resto? Pues mira, para responder a esto vamos a dejar un poco la teoría y aterrizar en un caso muy real y muy concreto, el de México y su relación con uno de los mayores prestamistas del mundo. Exacto. Analizar los préstamos que México recibe de una institución como el Banco Mundial es como abrir una ventana. Nos permite ver perfectamente cómo funciona en la práctica todo este flujo de dinero internacional y, lo más importante, para qué se está usando. Y aquí tenemos la cifra. Hablamos de 3.900 millones de dólares. Según El Economista, ese es el total de 6 préstamos que están ahora mismo activos entre México y el Banco Mundial. Pero ojo, que lo más importante aquí no es solo la cantidad, sino a dónde va a parar cada uno de esos dólares. Y esto es clave, porque no se trata de un cheque en blanco, ni mucho menos. El dinero llega con unas etiquetas muy claras. Fíjate, el 40%, que es la porción más grande, se va a finanzas sostenibles. Esto incluye, por ejemplo, apoyar el famoso nearshoring, o sea, atraer empresas para que produzcan más cerca. Luego un 20% se enfoca directamente en crear oportunidades económicas para las mujeres. Y el resto se reparte entre fortalecer la economía y proteger el medio ambiente. Y aquí está la razón de todo esto. Esta cita del Banco Mundial resume a la perfección la lógica que hay detrás de estos préstamos. Lo que vienen a decir es que facilitar el acceso al capital es sencillamente fundamental. Es la clave para impulsar el crecimiento y para combatir la pobreza de una manera que sea de verdad efectiva. Vale, pero como decíamos al principio, esto es un rompecabezas y estos préstamos son solo una de las piezas. Para tener la imagen completa hay que ampliar la perspectiva y ver qué otras fuentes de financiación entran en juego. Pues una de esas otras piezas clave es lo que se conoce como AODE, la Asistencia Oficial para el Desarrollo. Dicho de forma sencilla, es la ayuda que los gobiernos se dan entre ellos para fomentar el desarrollo. Es súper importante, sobre todo para arrancar ciertos proyectos, pero la realidad es que casi nunca es suficiente por sí sola. Y con esto llegamos al que es probablemente el punto crucial de todo este análisis. La inmensa mayoría de la financiación que hace falta, esos billones de los que hablábamos al principio, tiene que venir del sector privado. No hay otra. El dinero público en este esquema actúa más bien como un catalizador, como la chispa que enciende el motor. La pregunta del millón es ¿cómo se moviliza todo ese capital privado? Bueno, una forma de medirlo es mirar el mercado de valores. Y aquí los datos del CEF revelan un desafío importante para México. Resulta que su mercado de valores, si lo comparamos con el tamaño de su economía, no solo se ha hecho más pequeño, sino que además ha perdido terreno frente a otros países de la región. Y esto es muy relevante porque un mercado de valores más grande, más profundo, suele significar que hay más capital disponible para invertir dentro del país. Vamos a ponerle números, que es como mejor se ven las cosas. Fíjate, México pasó de casi un 42% en 2013 a un 33% en 2016. Y si miramos ese mismo año a sus vecinos, bueno, Brasil estaba en un 42% y Chile en un impresionante 86%. La diferencia es simplemente enorme. Y lo que nos dice es que hay una cantidad de capital privado dentro de México que tiene un potencial de movilización muchísimo mayor. Vale, entonces, si el capital privado es tan necesario, ¿qué se puede hacer para atraerlo? Pues aquí es donde la historia se pone interesante, porque entran en juego unas herramientas financieras nuevas, muy sofisticadas, que están diseñadas precisamente para el mundo en el que vivimos. En los últimos años ha surgido una posible solución que está cogiendo muchísima fuerza: las finanzas sostenibles. Y cuando hablamos de esto nos referimos a instrumentos como los bonos verdes, los bonos sociales o incluso los canjes de deuda por naturaleza. Esto ya no son solo finanzas tradicionales, son herramientas diseñadas específicamente para canalizar el dinero privado hacia proyectos que tengan un impacto positivo y, sobre todo, medible. ¿Y qué los hace tan diferentes? Pues la clave está en una palabra:
etiquetado. A diferencia de un bono de toda la vida, aquí el dinero está, por así decirlo, marcado. Quien emite el bono se compromete legalmente a usarlo solo y exclusivamente en proyectos muy específicos. O sea, no va a un saco general, va a parar a esa planta de energía solar, a ese programa concreto de vivienda o a proteger ese ecosistema. A ver, vamos a desglosar cómo funciona un bono verde, que en el fondo es muy sencillo. Primero, un gobierno o una empresa emite ese bono verde. Segundo, los inversores lo compran, porque lógicamente buscan un retorno financiero. Tercero, y esto es lo crucial, el dinero que se recauda tiene que ir a un proyecto ambiental certificado, por ejemplo, un parque eólico. Y cuarto, al final todos ganan. El proyecto genera beneficios económicos para los inversores y a la vez un resultado positivo y tangible para el planeta. Y aquí viene lo más fascinante de todo. América Latina se está poniendo a la cabeza de esta transformación. Según datos de la OCDE, si en el año 2020 estos bonos no llegaban ni al 10% del total emitido en la región, para 2023 ya eran casi el 35%. Es que es un salto gigantesco en tan solo 3 años, una señal clarísima de que los inversores tienen un apetito enorme por este tipo de proyectos con propósito. Todo esto nos lleva, de nuevo, a nuestro rompecabezas inicial. Hemos visto que hay una necesidad de financiación enorme. Hemos visto que el capital privado tiene un potencial increíble. La gran pregunta ahora es, si estas nuevas y sofisticadas herramientas financieras serán suficientes para conectar de verdad esas dos piezas. Si serán la clave para construir no solo en México, sino en todo el mundo, un futuro que logre ser a la vez próspero y sostenible.